Bueno, jóvenes, en esta ocasión, como ustedes pueden observar aquí en su pantalla, vamos a hablar de los conceptos y vamos a establecer que son conceptos generales, aunque decirles que si bien es cierto, son conceptos generales, pero bueno, también vamos a decir que, que son conceptos de acuerdo a la ley del notario o la ley notarial para establecer algunos parámetros en cuanto a identificar cuando hablemos de de ciertas palabras, ciertos elementos, cuando estemos hablando precisamente de esta materia, ¿no? Que es derecho notarial. Así lo vamos a, este, lo vamos así a comentar. ¿Sale? Sí, Bueno, entonces, establezcamos esta situación así. Conceptos generales. Bueno, vamos a establecer entonces que la ley del notario o la ley del notariado del Estado de México nos menciona quién van a ser autoridades, ¿sale? Entonces, cuando nosotros veamos que en la ley notarial o podamos ver en alguna otra disposición legal que nos habla de quiénes son autoridades para la ley general o la ley notarial, van a ser dos instituciones. Primera, el gobernador del estado, en este caso, el gobernador del Estado de México, ¿sale? Esta autoridad del gobernador es por muchas cuestiones que en el desarrollo de nuestra materia vamos a ir identificando. Entonces, primero, una de las autoridades es el gobernador, ¿sale? Y dos, hablamos de autoridad a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Esta Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que está descrita como tal en la forma de organización centralizada del gobierno del Estado de México, nosotros debemos entender que esta Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, pues es autoridad. Entonces, cuando el notario tenga que darle razón o tenga que describir quién va a ser la autoridad para algunas cuestiones en cuanto a inspección, a vigilancia, a quién le va a tener que avisar alguna circunstancia. Bueno, pues entendamos que la Secretaría, cuando hablemos de Secretaría, vamos a establecer que es la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Y bueno, esta Secretaría de Justicia y Derechos Humanos va a depender de la Secretaría de Gobernación. Entonces, cuando establezcamos que hablamos también de la Secretaría de Gobernación, porque así es que nosotros vamos a establecerla, ¿qué quiere decir esto? En el texto de la ley y en algunos parámetros, algunas disposiciones, va a decir la ley, ah, chécalo por favor con la Secretaría de Gobernación. Oye, profe, pero pues dijimos que las autoridades era el gobernador y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Ah, sí, pero recuerden también que cuando vimos quiénes eran autoridad para la ley del notario, establecimos que sí, finalmente sí era el gobernador como el alto rango, ¿no? El superior jerárquico en tema notarial, pero también lo era la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, pero esta, recuerden que depende de la
Secretaría de Gobernación. Por si más adelante observamos que la Secretaría, pues establezcamos que también pueda ser la Secretaría de Gobernación, ¿sale? Y recuerden que a lo largo de toda la ley, cuando hable de la Secretaría, específicamente habla de esta Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Y esta Secretaría va a conducirse o va a actuar por sí sola como secretaria. Claro, tiene un ente físico que es el secretario y va a actuar por sí. Y dice aquí esta disposición, o por conducto de la Dirección de Legalización y del periódico oficial, que es la Gaceta de Gobierno. Entonces, recuerden, todo lo que tenga que ver con el notario tiene que estar establecido por el gobernador, la Secretaría de Justicia, esta por la Dirección de Legalización, y todo lo que se disponga, todo en este tema de derecho notarial se debe de establecer en el periódico oficial, que para nosotros es la Gaceta de Gobierno, y estamos hablando específicamente la del Estado de México, porque estamos analizando la ley notarial de nuestro estado, ¿sale? Y que no cambian muchas disposiciones con algunas otras entidades de la nación. Entonces, tengamos esa cuestión ahí identificada, y que pues, que tenemos que nosotros ir analizando, pues, con toda puntualidad. ¿Sale? Siguiente. Aquí vamos a tener distintas eh, normatividades, que son igualmente, dijimos, conceptos. Si quieren, vamos a separarlo en dos o en tres, para que no quede como duda. Y digan ustedes, profe, ¿qué dijo? Así los vamos a dividir en dos. Primero tenemos en esta parte la firma electrónica notarial. Ah, bueno, ¿qué creen? El notario, así como nosotros, ahora tenemos nuestra firma electrónica judicial, que es para poder actuar ante una situación legal, ante el boletín electrónico, ante el archivo electrónico, ante el tribunal electrónico. Decirle a ustedes que el notario también tiene una firma electrónica. Sí, sí tiene esta firma electrónica, y es importante identificarla. Esta firma electrónica, la cual se considera con igual valor jurídico que su firma autógrafa y su sello de autorizar en términos de la ley del gobierno digital del Estado de México y municipios, la presente ley y demás disposiciones aplicables. Entonces, cuando nosotros indiquemos que un notario emitió una acta constitutiva, alguna escritura, algún protocolo, puede hacerlo a través de la firma electrónica notarial. Es decir, que bueno, pues con el hecho de ponerle su firma electrónica, que es una serie de elementos, palabras, letras, símbolos, estaría autorizando el notario en vez de una firma, pues así plasmada, ¿no? Entonces, podamos nosotros establecer algunos elementos en cuanto a la disposición que, bueno, pues se requiere, ¿sale? Entonces, la firma electrónica es viable y se puede ocupar, ¿sale? Perdón, se me olvidaba el primer elemento que dice arriba, archivo. Bueno, recuerden que el archivo, pues es el Archivo General de Notarías. Y ese, bueno, creo que todos nosotros lo ubicamos. Bueno, ya lo habíamos comentado en clases pasadas o en sesiones pasadas, en las que decíamos que el archivo, pues es donde se van a resguardar precisamente todos estos elementos en los que pues se van a tener el resguardo, para que en caso de que nosotros podamos utilizar o que requiramos un elemento notarial,
podamos ir directamente al Archivo General de Notarías y ahí, con esos datos que nosotros tenemos, poder solicitar pues la inscripción. Entonces, sí tenemos esa ventaja de que ahí esté y que nosotros lo podemos ver. ¿Vale? También habrá, adelante. ¿Alguien me hablaba? Ah, sí, profesor, yo quería decirle que todavía no le cambies, que me falta escribir, por favor. No se preocupen, estamos viendo cada uno de estos. El siguiente es el colegio. Bueno, también, como ustedes lo vieron, vimos antecedentes del Colegio de Notarios de aquí del Estado de México o de nuestro país. Entonces, cuando hablamos del colegio, hablamos del Colegio de Notarios del Estado de México. Y como ustedes lo saben, que analizábamos en sesiones pasadas, era básicamente el describir para qué servía, cuál era su utilidad, para qué lo necesitábamos ahí. Bueno, recordarán que este colegio de notarios pues está ahí precisamente para ciertas funciones, como cuáles. Uno, tener el anexo o tener la inscripción de todos los notarios del Estado de México que deban de estar inscritos en el colegio. Esto para que se puedan inscribir, se puedan tomar sus cursos, puedan tener ahí un soporte académico, por eso se llama colegio, porque deben de tener sus cursos, sus actualizaciones, los notarios. Y que estoy hablando que los notarios aproximadamente están, pues, una vez a la semana están en este colegio, pues, teniendo sus cursos, sus actualizaciones. Esto en cuanto a lo que es el colegio. Y que bueno, ya vimos cómo es que se origina, dónde está. Bueno, que nuestra entidad está hasta Toluca, hasta allá tendrán que ir los notarios a brindar pues este tipo de funciones, ¿no? Hasta allá, sí, tenemos que ir hasta allá en dado caso. Después, cuando hablamos de la ley o cuando se hable de la ley, estamos hablando precisamente de esta ley, del notariado del Estado de México, ¿sale? Cuando hablemos cuando indique esta ley, estamos hablando específicamente la ley. Y también habla de un reglamento. Recuerden y analizábamos desde sesiones pasadas que se va a establecer que primero es la ley y para ver cómo es que se va a reglamentar la ley del notariado, pues tenemos un reglamento. ¿Y qué tenemos? Pues también que ir a visualizar qué es lo que dice este reglamento de la ley del notario. Porque si nosotros no observamos estas disposiciones de los reglamentos, se nos pueden ir. Entonces, tengamos esta visualización en cuanto a los datos, en cuanto a las situaciones que se nos puede presentar tanto en la ley notarial como en el reglamento de la ley del notario. Tenemos que nosotros tener esa visualización para, pues, saber, pues, a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Identificar qué es lo que buscamos para poder actuar, ¿sale? Ahora sí, voy a cambiar. Que bueno, escriban así datos técnicos, no se preocupen. Todo está en la ley, todo está en la ley. También hablamos de una secretaría. Bueno, como comenté hace un momento, la secretaría es la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. ¿Sale? Ahí la vamos a establecer para que la tengan. También hablamos de una plataforma notarial. También recuerden, hablamos de una plataforma notarial. Bueno, pues esta es una herramienta tecnológica que contiene diversos sistemas automatizados de información que permiten a los notarios
realizar las funciones y actos jurídicos que prevé esta ley y su reglamento. Bien, esto sí voy a ampliar un poquito el tema. Esta plataforma es dependiente, obviamente, del colegio, obviamente, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y también hablamos también de un sistema, hagan de cuenta que es un sistema donde el notario puede hacer diversas actuaciones. Por ejemplo, eh, ustedes dirán, el notario tendrá esa visualización, es tan importante función, tan importante labor para identificar que una persona que se dice llamar X, ¿no? ¿Cuál sería la forma adecuada? ¿Cuál sería la forma adecuada para poder tener la certeza de que la persona que dice ser, pues es, ¿no? Aquí voy a preguntarle a Luis Alberto Osorio que me ayude. A ver, usted trabaja en la notaría, ¿vale? ¿Cómo usted identificaría que la persona que tiene usted al frente dice ser el nombre que dice? ¿Qué elemento usted tendría que pues identificar para saber que la persona que se presenta ante usted pues es la persona que dice ser, pues pongamos en su credencial? ¿Qué tendría que investigar? Pues, o sea, se refiere a que si yo estoy ahí y llega un cliente a la notaría para Ajá, saber, para confirmar si es el mismo. sí. Haga de Ah, cuenta. ok. Le voy a poner un ejemplo más certero y con más precisión. Sí, Una persona llegó con una credencial y dijo llamarse de esa forma. Vamos a poner un nombre, José Velázquez Contreras. Llega con la credencial y le dice, oiga, fíjese que vengo a hacer un testamento y aquí está mi identificación y además del testamento quiero iniciar un proceso de compraventa de este inmueble a tal persona. Usted tiene que identificar, pues, que esa persona que está frente a usted dice se llamar como lo dice su credencial. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo va a identificar que esa persona, pues, se llama como dice en la credencial? Mm, iría a registro civil a checar un acta de su nacimiento. ¿Ok? Y se la lleva, ¿no? Y usted la checa y sí, efectivamente esa Sí. persona, pues dice que existe sin problema, pero ¿cómo tiene usted la certeza que esa persona, pues es? Pues ¿Cómo sabría porque usted? checaría ahora sí que los documentos que tiene en su INE, compararlos con los de su acta de nacimiento, empezando por el CURP, por su nombre, y pues probablemente hacerle una visita domiciliaria para cerciorarme de que pues todos los documentos que él me dijo y me mandó sean perfectos. Puede ser, no digo que no, puede ser que así se determine, puede ser, ¿eh? Puede ser. A ver, Samantha, usted, gracias Alberto, no está erróneo, pero nos hace falta más certeza. Samantha, Sí. usted, ¿cómo verificaría que esa persona dice ser digo, finalmente para identificar que una pues es la que está frente a mí, pues le pido su INE, ¿no? Y ¿cómo tengo la certeza de saber que esa persona pues sí es la persona que dice ser? Digo, es algo que dirían ustedes, es algo muy tonto, pero es algo que puede pasar. ¿Cómo lo harían, Samantha?
Es que como tal yo siento que no hay como algo para comprobarlo bien. Solamente yo opinaría que igual que Luis con su INE en el momento, pero realmente pues no estamos seguros de que incluso las personas que conocemos sean quien son. Bueno, sean quien dicen ser realmente. Claro. Por ejemplo, miren, les voy a presentar esta INE. Uy, no se ve. Casi no se ve. Bueno, esta INE dice que es Concepción Ramírez López. ¿Sale? Esta de llamar Concepción Ramírez López. Y atrás, pues no tiene una firma, tiene una huella, pero una firma no. ¿Sale? ¿Cómo yo sé que esta credencial es auténtica? Pues necesitaría hablarle, o más bien contactar a un perito para que realice las diversas diligencias en base a su huella. Profe, también puede ser una idea porque cada credencial tiene puede decir su fecha de caducidad, se le puede decir, y podemos comprobar si es moderna o es de las más viejitas. Pues no es tan moderna hasta el 2025. Ahí no se alcanza a ver. Pero vigencia 2020. O sea, dice aquí que todavía sirve. ¿Qué hacemos? No lo escuché bien, licenciado. Vuelvo a repetir. Esta credencial, ¿cómo yo sé que es auténtica? No sé si en la parte de atrás esa credencial traiga un código QR que exactamente en el instituto se lo agregan y ya ahí usted lo puede escanear y ese código QR pues le aparece en la base de datos en una página electrónica. Más o menos. Ahí va, ahí va. Ya con la situación que nosotros queremos identificar. Si bien es cierto, sí trae un código QR, sí trae datos de identificación, pero algo más importante. Estamos hablando de esta plataforma. Entonces, estos notarios, hoy actualmente, fíjense, hoy, ¿cómo ha evolucionado esta plataforma notarial? Todos los notarios, para que tengan certeza de que efectivamente la persona que dice ser tiene en esta plataforma notarial, tienen una liga, la cual los lleva directamente al Instituto Nacional Electoral. Imagínense, así directamente. Hay una liga, esta plataforma, que liga directamente con el INE o el Instituto Nacional Electoral para validar que esta credencial es auténtica. Así, literal. ¿Cómo lo hacen? Bueno, recordarán ustedes que cuando van a sacar su INE, les toman huellitas, ¿no? Y cuando van a tramitar su INE o van a ir a recogerla, pues pasan por un escaneo del área digital que ahora está en los bancos, en el INE. Bueno, ahora está en Telcel. No sé si alguien ha ido de ustedes a sacar un trámite a Telcel y que les piden que, bueno, puedan identificarse y les piden estos. Pues esta situación para identificar si tenemos certeza, para identificar que hay certeza de que entre una persona sea y no sea, bueno, puede ser que si es
esa persona que se dijo ser. Bajo esa modalidad, pues el notario tiene hoy día, con una plataforma, que además tiene un costo por tener esa plataforma, pero el notario tiene la certeza de que la persona que está viniendo, ¿sale? La persona que está viniendo pues, a presentarse y que dice ser, pues tiene que comprobar que es esa persona. O sea, ya no solamente con decir que soy yo es más que suficiente, no. Ahora tiene que pasar esa situación. Antes, estoy hablando de hace 5 años, 5 años, 5 años, el INE tenía una plataforma en la cual podíamos entrar y decía ahí, valida tus datos de tu credencial para ver si no era falsa, ¿no? Entonces, se validaban esos datos que venían en la credencial y decía, sí, esta credencial es válida y auténtica, pero nada más. Puede decirse que la podíamos nosotros falsificar, porque se pueden falsificar. Claro, sí se pueden. No les voy a mentir que no, sí se pueden. Falsificar las credenciales. Y antes era muy fácil, porque con una copia sacábamos una credencial, pues, original, aunque fuera falsa. Esto en función de, bueno, pues, tener elementos para darle mayor certeza. Entonces, existe una plataforma con los notarios, con todas las notarías, para tener ciertas... Y además, esta plataforma, pues ya el notario no tiene que ir al registro o al IFREM, ya no tiene que asistir al Archivo General de Notarías, ya no tiene que ir al colegio, todo lo realiza a través de esta plataforma notarial, que bueno, pues es un sistema electrónico que le va a ayudar y le va a generar, pues, que todo lo tenga en forma digital, casi todo. Entonces, le da una especialización, le da mayor certeza a elementos. ¿Sale? Entonces, para que tengan esa situación y que ustedes sepan que todo esto, pues, lo pueden hacer ustedes en equipo. ¿Sale? Que no es necesario que salgan hoy día al registro, al archivo, para realizar actividades, que bueno, pues finalmente amerita que sea a través de la plataforma digital y que bueno, pues les va a ayudar mucho estas herramientas. ¿Sale? ¿Dudas aquí? No, ninguna, profesor. Perfecto. Continuamos. La siguiente, la función notarial. ¿A qué se refiere esta función notarial? Recordemos que la función notarial, pues la va a realizar el notario o las personas que tienen ahí trabajando en la notaría. ¿Pero a qué se refiere esta función notarial? Bueno, indica que es un conjunto de acciones de orden público que el notario realiza, derivado de la fe pública que le es delegada por el Estado conforme a las disposiciones de esta ley, para garantizar el buen desempeño y la seguridad jurídica en el ejercicio de dicha actividad autenticadora al servicio de la sociedad. Entonces, recuerden que el notario, primero, tiene fe pública. Y es creado esta función notarial o este notario, servicio de la sociedad, realice actos conforme a la ley y que se requiere exclusivamente un notario. Y voy a pararme aquí tantito, ¿no? En esta función notarial. Ustedes saben, voy a cambiar de tema drásticamente, porque sí es importante nosotros describir entre estos actos jurídicos, ¿sale? Porque finalmente el notario le va a dar fe y legalidad a los actos jurídicos que nosotros como personas
realizamos. Aquí es, quiero que identifiquen esta parte. ¿Saben ustedes la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico? No se peleen, uno solo. ¿Entre hecho y acto? Sí, hecho jurídico y acto jurídico. Yo tengo una idea, licenciado. A ver, adelante, por favor. La diferencia es que en el hecho jurídico es como que un fenómeno más del comportamiento de una persona, y en el acto jurídico es la validación que hace una autoridad hacia, hacia resolver un problema de una persona. Más o menos. Más o menos. A ver, rápido. ¿Dónde está regulado este tema? Hechos y actos jurídicos. En el Código Civil. En el Código Civil. Entonces, vamos a establecer la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico para que ustedes visualicen cuál es la función del notario y qué es tan importante identificar. Un hecho jurídico, dice la ley o el Código Civil, que es un acontecimiento natural o humano. Entonces, los acontecimientos pueden ser naturales o humanos. Diferencia. A ver, usted mismo. Usted mismo, Alberto. Ah, ok. ¿Qué podemos identificar? ¿Qué es un acontecimiento humano? Un acontecimiento humano podría ser una Un falta ejemplo. administrativa, un accidente, una falta, en donde ahora sí que la autoridad te puede sancionar, y el natural puede ser un acontecimiento como un terremoto, un tsunami o así. Correctísimo. Acontecimientos. Nadie quería hacerlo, ¿no? Voy manejando, alguien se avienta a nuestro vehículo, al arroyo vehicular, y pues lo atropellas. ¿Tú querías hacerlo, Alberto? No, No. no, Entonces es un acontecimiento, ¿no? sí, ¿Sabe? Otro. Te duermes con tu bebé o con tu niño en cama, te das la vuelta, no te acuerdas que te dormiste con él y lo asfixias. ¿Tú querías asfixiarlo? no, No. Es un acontecimiento humano y que por eso dice ahí, voluntario o involuntario. ¿Sale? No queríamos hacerlo, pero que en consecuencia de derecho. ¿Sale? Y por eso dice ahí, que sea supuesto por una disposición legal para producir consecuencias de derecho. Nosotros no queremos atropellar a nadie, o no sé si ustedes cuando salgan de casa y van manejando y digan, ah, sí, ahorita voy a atropellar a alguien. Creo que nadie lo hacemos, ¿verdad? ¿No? no, Llevamos siempre la protección de decir, no, todo va bien, no pasa nada, vamos chido, ¿no? pues sí. Son acontecimientos que pueden pasar, ¿sale? Naturales, bueno, desde que se cae, imagínense, se cae el árbol que está fuera de la casa y a lo mejor daña un vehículo, daña una casa, daña a una persona. ¿El árbol se quería caer? No, se cayó por viejo, porque le cayó un rayo, por los vientos, los aires, lo que ustedes quieran, ¿sabe? Pero, de acuerdo a esa situación, cualquiera natural o humana, acarrea o produce consecuencias de derecho. ¿Qué consecuencias? Bueno, indica, crea, transfiere, modifica o extingue derechos o deberes jurídicos, ¿sale?
o situaciones jurídicas concretas, ¿sale? El que hayas atropellado a esa persona y esa persona fallece o falleció, ¿eres responsable, Alberto? Pues sí, aunque no lo haya querido, sí soy responsable. Es correcto, eres responsable, aunque tú no lo hayas querido hacer. Bueno, cuando se clasifique jurídicamente esa acción o ese hecho, va a considerarse como un delito. En este caso, si fallece la persona o fallece el menor, sería un homicidio. Pero en su clasificación, pues no puede ser doloso. El dolo amerita que tú querías realizarlo, ¿sale? Bajo esta circunstancia, tendría que ser porque, aunque no hayas querido realizarlo, pues pasó o sucedió. Entonces, es clasificado el delito culposo. Bueno, pues son distintas las consecuencias entre un homicidio doloso, que te pueden asignar hasta 70 años, bueno, los 50 que son los máximos. Culposo te pueden dar a lo mejor 3 o 5 y puedas salir bajo caución, porque pues no querías matarlo, ¿no? O vas conduciendo en tu vehículo, el pasajero de la parte, en la segunda fila de asientos no se pone el cinturón, tienes un percance, sale volando, sale como proyectil por el parabrisas, muere. ¿Tú querías matarla a esa persona? Pues no. Son acontecimientos humanos que son involuntarios y que, bueno, pues el conductor tiene cierta responsabilidad y tiene que llevarse un proceso como homicidio, en su caso culposo, pero que, bueno, pues amerita algunas atenuantes. Ya verán ustedes toda esta parte cuando vean derecho penal, o si es que ya vieron derecho penal, ver todas estas circunstancias que sirven para clasificar pues un delito, y que nosotros, bueno, por poner un ejemplo, pues aquí está, ¿sale? Por poner ejemplos nada más. Entonces, eso es un hecho jurídico. Acontecimientos. No buscas tú esta parte de la realización del querer hacerlo, ¿sale? Esto en cuanto a los hechos jurídicos, ¿sale? Por ejemplo, otro hecho jurídico, y antes de que se cambie esta parte de la pantalla, ahí, es la muerte natural de una persona. El que haya muerto una persona de forma natural, es decir, un paro cardíaco, un paro respiratorio, no sé, cualquier ejemplo de una muerte natural. Es un acontecimiento natural, ¿sale? De la naturaleza, que produce efectos legales sin la voluntad del hombre. El señor o la persona se quería, pues no, ¿verdad? No se quería morir, o creo que nadie nos queremos morir, ¿sale? Está en nuestra naturaleza, pero pues sucede, ¿no? Sucede, se muere. ¿Es un acontecimiento natural? Sí, claro. ¿Acarrea consecuencias de derecho? Sí, por supuesto. La muerte de una persona siempre va a acarrear consecuencias. ¿Cómo cuáles? Bueno, identificar primero si fue muerte natural. Si fue muerte natural, no pasa nada. Porque entonces la consecuencia es, bueno, este señor tenía bienes, dejó una familia, tenía esposa, ¿cómo van a quedar? Porque pues esta persona ya falleció, ¿vale? Entonces, poder identificar ciertos elementos para tener ahí dispuestos. Tengan ustedes esta precaución, esta situación en cuanto a saber qué es un hecho jurídico, ¿sale? Para que no se les olvide. Un acontecimiento natural, lo quieran llamar, ¿sale? Ahora, para irnos a la diferencia, y que esto es lo que nos va a regular en cuanto a los actos jurídicos. Entonces, es un acto jurídico. ¿A qué le suena un acto jurídico? A ver, Daniel, usted, Daniel.
Don profe, se trabó bien. ¿Me puede repetir? Es que no escuché bien, se trabó. No se preocupe. ¿Qué entiende usted por un acto jurídico? Pues como usted lo decía, que podría ser un acto voluntario. Sí. Mm, ¿Cómo sería? Podría... pues sí, creo que eso sería lo principal, que tienen la voluntad de realizarlo. Y Correcto. por lo demás, Aquí pues ya sería tenemos la justo. voluntad. Es correcto, Daniel. Aquí la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico, debo de identificar que el acto jurídico, la primer elemento es la manifestación de la voluntad, ¿vale? Para que se pueda entender esta parte. Entonces vamos a decir que el acto jurídico es la manifestación o la declaración de la voluntad. Ya tengo la voluntad, yo quiero hacerlo, ¿no? Con la intención de obtener o producir consecuencias de derecho, ¿sale? Aquí va ya más centrado a que yo quiero hacerlo. Y esta manifestación, bueno, pues es expresa o tácita. ¿Sale? Quiera indicarlo, cuando es expreso es sí, o cuando tácita, que por algún elemento, signo inequívoco, manifiesto esta voluntad. Y esta, bueno, pues tiene una intención: crear, transmitir, modificar o derechos y obligaciones. ¿Sale? Aquí les puse un ejemplo, un acto de compra-venta. ¿Sale? Aquí, cuando alguien quiere vender, cuando alguien quiere comprar, pues el primer elemento es que los dos manifiesten esa voluntad y que sea expresa. Creo que nadie quiere vender o nadie quiere comprar si no tiene esa manifestación de esa voluntad. ¿Quieres comprar? Pues no, ya. O que se ven obligados a comprar, por ejemplo, cuando van al tianguis o van al mercado y que les ofrecen y les ofrecen y les ofrecen y no se cansan de ofrecerles. Bueno, si es que vienen al mercado de Cuautí o a los tianguis, que pásele, güerita, que mire, que a buen precio, y casi el comerciante le saca de su bolsa, ¿no? Pero ustedes no quieren comprar, ¿no? ¿Sale? Es jurídico la voluntad, también un acto de compraventa, ¿no? Para entender esta parte. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros clasificamos a la carrera o la clasificación, allá ahí se va a quedar, ahí para que si ustedes tienen, pues, la inquietud, investiguen. Y creo que esto ya lo vieron, ¿no? Porque es de teoría general bueno, teoría del derecho o de introducción al derecho, este tema. Pero es para identificar y para poder nosotros razonar esta parte. El acto jurídico tiene dos elementos. Tiene los elementos de existencia y los elementos de validez. ¿Sale? Este acto jurídico, estos elementos, entonces pudiésemos nosotros decir que este acto jurídico, si no reúne los elementos de existencia, pues podemos decir que es inexistente. Y si no reúne los elementos de validez, podemos decir que ese acto jurídico pues es inválido o no tiene validez. Entonces, yo debo de identificar estos elementos, tanto los de existencia como los de validez, para darle precisamente el elemento de existencia y elemento de validez al acto jurídico que nosotros querramos realizar. ¿Sale? Entonces, vámonos con el primero, que son bueno, la clasificación no se las voy a dar, esto no tiene, para el tema de hoy no tiene razón. Vamos a ver los elementos de existencia. Son los elementos de existencia: la voluntad o el consentimiento, el objeto y la solemnidad. Analicemos el primero, que es el consentimiento o la famosísima voluntad, que si o una de las personas no otorgan ese consentimiento o voluntad, vuelvo a repetir, entonces ese acto jurídico pues es inexistente o no tiene existencia. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es el consentimiento? Bueno,
es un acuerdo de voluntades de la o las partes de un determinado acto jurídico. Este elemento para que un acto jurídico pueda producir consecuencias de derecho. Y esta falta de voluntad, que nosotros la podemos exteriorizar, provoca o una nulidad del acto, es decir, que sin el consentimiento no existe contrato alguno. Entonces, imagínense que si ustedes no otorgan ese consentimiento, esa voluntad, pues ese acto es nulo. Pues sí, claro. Imagínense que llegan ahorita al despacho, imagínense, créanse que ustedes ya van a ser abogados y les diga un cliente, oiga, fíjese que fui a solicitar un certificado de propiedad al registro público y resulta que mi casa, porque yo tengo las escrituras, vuelvo a repetir, el tener las escrituras no significa nada, y ahora resulta que pues mi casa ya no es mi casa, que supuestamente yo la vendí o alguna situación. Y lo primero que deben de saber ustedes es que si esa persona refiere que no dio ese consentimiento o esa voluntad para ese acto jurídico, dejen decirles que ese acto jurídico es nulo. Y claro, tenemos que irnos a un juicio de nulidad, ¿sale? Un juicio de nulidad de ese acto, porque el cliente refiere que nunca firmó nada, que él ni sabía. Aquí entra cuando hacen fraudes, firman por firmar escrituras, no tienen determinados elementos y pues ahí se quedan en el olvido. Ya cuando alguien va y refiere, dice, no, pues es que esa propiedad se la vendió a tal persona hace tanto tiempo. Entonces, imagínense, y esa persona ni sabía esa situación, y el cliente dice, pues es que yo tengo mis escrituras, mira, aquí están. Bueno, pues como he dicho, el tener las escrituras no significa y no te da ninguna certeza, ¿sale? Te da certeza de que en algún momento fue tuyo, ¿sale? Nada más. Pero habría que identificar, pues, qué pasó. Ahora, el IFREM, o el Registro Público, o IFREM, en el Estado de México, no va a ser, ni aquí en el Estado, ni en ninguna parte de nuestro país, no va a realizar ninguna actuación que sea sospechosa, ¿sale? No puede decir, es que esta propiedad, pues es de tal persona porque vino y me dijo que ahí vivía. No, tiene que hacer todo un trámite notarial o judicial para acreditar que él es propietario. Entonces, imagínense todo lo que tiene que hacer una persona, pues para identificar que esa propiedad es suya. Entonces, ahí es el enlace en cuanto a el consentimiento, ¿sale? Y que ustedes deben de identificar puntualmente, ¿sale? Este consentimiento puede ser, al principio puede ser expreso o puede ser tácito. Expreso, bueno, pues cuando se manifiesta verbalmente, por el habla, se le dice sí, acepto, ¿no? Y no hay duda de que dijo que sí. O también cuando escribe o cuando lo escribe, bueno, ¿y cómo identificamos esta parte del escrito? Pues cuando firman un contrato y él lo firma, ¿no? Ahí lo firma, ahí está firmado. Bueno, pues él manifestó o él indicó esta manifestación o este consentimiento, pues cuando él firma, ahí es cuando lo hace expreso, ¿no? Por escrito. O dice ahí por signos inequívocos que dan lugar, que no dejen lugar a duda. Entonces, un signo inequívoco, a ver, voy a Alberto porque tiene su camioneta prendida o es a la persona que veo de forma inmediata. Dígame, fíjese bien lo que le voy a decir. Quiero que me dé su consentimiento expreso sin que me hable y sin que escriba, me diga que sí. Si vieron los demás, movió su cabeza de arriba a abajo. Y bueno, eso es un signo inequívoco de poder acentuar o poder consentir algo, ¿no? Como cuando nos preguntan algo y no podemos hablar,
Y pues movemos la cabeza, ¿no? Decimos, sí. Otro. Fernando, usted prendió su camarita. Salud, licenciado. Gracias, discúlpenme. Aunque me puse mi suéter, me dio frío. Fernando. A ver, prendió su camarita, vuelve a prender. Y deme, por favor, un signo inequívoco de que usted me otorga su consentimiento. Fernando. No, Fernando no, pero alguien más la aprendió. Andrea, le veo de su frente hacia arriba. dígame con un signo inequívoco, sí. Ah, me movió el dedito como el presidente, ¿no? Entonces, son signos inequívocos y que no dejen lugar a dudas. ¿Vale? Esther, a ver usted, un signo inequívoco. Bueno, el dedito del presidente, ¿no? O el chavo del 8, ¿no? Y bueno, son elementos que no dejen lugar a duda, que su consentimiento, su voluntad fue manifestada, ¿sale? Ahora, vámonos con uno más difícil. Vámonos por el tácito, un consentimiento tácito. Bueno, ustedes ya deben de saber que, bueno, resulta de hechos o de actos que lo presupongan. Vuelvo a repetir. El consentimiento tácito resulta de hechos o actos que presupongan que autoricen a presumirlo, ¿sale? Excepto en los casos que por ley o por convenio de voluntades, bueno, pues deba manifestarse expresamente. Tácito. A ver, alguien que no haya participado el día de hoy. Consuelo. Alejandra. Areli. A ver, 3 posibles participantes. La que primero prenda su micrófono. ¿Cómo es esto de un consentimiento tácito? Y dice que resulta de hechos o de actos que presuponen o que autoricen a presumir esa manifestación de la voluntad. Ah, caray. ¿Cómo podría ser? Un ejemplo puede ser las firmas, profe. No, la firma entra dentro de la parte expresa. No, ni idea, profe. A ver, piénsenle un segundito. Piénsenle un segundito, por favor. Les voy a dar 2 minutos para que investiguen. Antes de que manifieste algo, Sam, denme un segundo. 2 minutos para que todos investiguen en el Dios Google cómo pudiese ser una manifestación tácita para expresar el consentimiento. 2 minutos. Investiguen y regresamos. 2 minutos.
Sale, tiempo suficiente. Ahora sí, iba a explicarlo Samantha. A ver, Sam. Ah, sí, bueno, yo le iba a decir que, por ejemplo, cuando se compra algo, cuando, no sé, lo que sea, ropa, zapatos, cuando uno se acerca a la caja a pagar, pues sin decir nada, está dando a entender que se está llevando mercancía de la tienda para que para que se la cobren a la persona. Entonces está refiriéndose que sin decirle voy a comprar esto, se está expresando tácitamente. Ok. Ok. ¿Alguien más? Yo, Adelante, Esther. pues como dice Sam, no queda como expreso escrito, pero sí por serie de las acciones o las omisiones, pues se da a entender una respuesta. Ok. Gracias, Esther. ¿Alguien más? Yo pensaba, profe, que a lo mejor una manera podría ser los contratos, Es que, porque... Ah, lo a ver, escucho. ¿por qué dice usted que los contratos? A ver, una remesa aparte. Es que estaba leyendo y decía que la voluntad tácita puede consistir en un hecho material que dé a conocer la aceptación de la obligación sin que lo manifieste con palabras. Ujú. Entonces, en cuanto leí eso, pensé en los contratos porque, ahí normalmente pues no se utilizan las palabras, sino que queda escrito a lo que están implicados el ¿cómo se dice? Los contrayentes. Exacto. Entonces Ok. por eso pensé en los contratos, pero no sé si esté muy bien. Vamos a quitar esa duda y fíjese lo que dice en la última frase del Tácito. Dice, excepto en los casos que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. En el caso de los contratos, así específicamente los contratos, nos refiere que deba haber una manifestación expresa. Es decir, para que nosotros podamos firmar un contrato, tuvimos que estar de acuerdo en las cláusulas. Y a lo mejor es estar de acuerdo en las cláusulas, tuvimos que verbalmente manifestar si estábamos de acuerdo o no. Entonces, creo que aquí no entra. Básicamente son en otro tipo de situaciones en las cuales pues yo deba manifestar pues esa voluntad, pero en este caso no. Descarte que deba de ser los contratos. Ahí ni se metan esa parte, por favor, Fernando. Claro, profe. Gracias. No, gracias, gracias. Para eso, acuérdense que para eso estamos aquí, para quitarnos esa duda y que podamos cometer errores al momento de una asesoría o de algún elemento que sea importante. A ver, ¿alguien más? A ver, Alejandra, Andrea o Areli. Bueno, es que a mí me pareció en sí que más que nada es la voluntad de manifestarse, pero oralmente. Ok. En esta, eh, híjole, no quiero dejar o que se manifieste que sea bajo estos parámetros, porque vamos a tener ciertas situaciones donde no pueda ser de esa forma. Verbalmente no, porque eso sería expreso, expreso. Les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir si lo han vivido, ¿sale? Si lo han vivido ustedes. ¿Han ustedes ido en algún camión
o en una combi, principalmente un camión. Vamos a establecer un camión. Un camión, ¿saben lo que es un camión? Un transporte público. Y han visto que se sube una persona que les pasa a dejar dulces y que se los deja, ¿no? O sea, ni les dice, ni les pregunta, ni nada. Agarras, va sacando dulcecitos y se los va dejando acomodaditos para que ustedes lo agarren, ¿cierto? Sí. Con el Andrea dice que con su manifestación expresa, signo inequívoco, dice que sí. Y más. Y cuando esa persona que le dejó el dulce, pues se ve como, vamos a decir que se ve obligado, para mí vamos a decir que se ve obligado a adquirirlo, porque no sabe cuál es la situación o no sabe cuál es la circunstancia bajo las condiciones que les dejó el dulce, ¿no? Pero pues ya nos dijo, o ya casi nos obligó, ¿no? Y sacan sus 5 pesos o sus 10 pesos, lo que les haya dicho, ¿no? La persona. Y la pagan, ¿no? Y muchos de nosotros regresamos el dulce, ¿no? Y es vamos a decir, una manifestación de no querer adquirir nada, el devolver, sin decir no, sin decir mover la cabeza, sin decir no, regresamos el dulce o regresamos el producto, por no decir un dulce, el producto. Pero personas que pues traen pues el carácter caritativo, buena onda, como ustedes lo quieran llamar, pues sacan sus 10 pesos y cuando viene de regreso el dulcero, bueno, la persona, pues le dan los 10 pesos, ¿no? Ahí es una manifestación tácita, porque ustedes en ningún momento le dijeron que sí querían adquirir, más bien lo quisieron hacer ustedes, pero ni le dijeron sí ni cuánto, simplemente sacaron el dinero y le pagaron a la persona. Así es un consentimiento, ¿no? Así ustedes manifiestan ese consentimiento sin decir una palabra, sin mover una pestaña, una ceja, sin mover su carita, pues están diciendo que sí. ¿Sabe? Es un hecho, un acto que ustedes determinan quererlo hacer de esa forma. Otro, y a lo mejor voy a salir del tema, ¿no? Y creo que todos lo hemos vivido, o sea, no va a caer en sorpresa de decir sí o de decir no, ¿sabe? El ejemplo claro, clarísimo, ¿sale? Decirme así, clarísimo. Cuando un joven, bueno, ahora también las señoritas, ¿no? Ya son bien lanzadas, le dicen a la pareja, oye, ¿quieres ser mi novia o mi novio o lo que sea? ¿Sale? Y hay esa manifestación, ¿no? Decir, oye, pues, ¿qué onda? ¿Quieres ser mi novia? Y ahora las novias ya no dicen sí o no. ¿Qué hacen para manifestar ese consentimiento y decir que sí? Porque ya no dicen que sí, ¿eh? Ya se avientan a lo que van. Un beso. Ah, no, exacto, nos vamos directo a otra cosa. ¿Cómo, Luis? Nos vamos directo a la cópula para que nos den el sí, licenciado. Directo a la cópula, no puede ser. Espéreme. No. Eso es cuando usted le presupone que pues quiere tener una relación sexual. Ya la señorita no le dice que sí, pero pues se va desvistiendo, ¿no? Pero es correcto. Son o actos que presuponen la autorización, ¿sale? Es un consentimiento tácito, ¿sale? Y este elemento también ustedes tienen que identificarlo. Si le dije que quería ser mi novia y me dio un beso, pues ¿qué quiso decir? Sí. Sí, ¿no? Sería muy raro un beso, ¿no? Es muy raro.
O como dice Alberto, si le dijo que quería tener intimidad con ella y ella le dijo que no, pero pues se iba desvistiendo, ¿no? O le aceptó, ¿no? Entonces, es un consentimiento tácito, que no es necesario que se lo diga de forma verbal o pito, ¿no? Bueno, ahora con las redes sociales ya es otra cosa, ¿no? También otras circunstancias. Bueno, esto en cuanto al consentimiento, ¿sale? Los elementos de existencia. Entonces, para que ese acto jurídico sea existente, tuviste que haber conseguido la voluntad o el consentimiento, ya sea expreso o tácito. ¿Sale? Ahora, número 2, el objeto. Bueno, el objeto es más simple, ¿no? El objeto es el acto jurídico en el que no puede existir si carece de materia. ¿Qué quiere decir? Que es el objeto, esta condición o esta prestación de dar, no hacer, ¿sale? ¿Qué quiere decir el objeto? ¿Ustedes pueden vender la luna? No. Para nada. No se puede. Sería un objeto que sería pues imposible de poder vender, ¿no? Por ejemplo, las señoritas, ¿no? Que dicen, ay, sí, te voy a bajar las estrellas, el cielo. Tengan cuidado, porque es algo subjetivo, es algo inexistente, carece de materia, carece de cualquier posibilidad de poderse llevar a cabo. Tengan cuidado, ¿sale? Del objeto. Es súper fácil, ¿no? En eso consiste. Y si son figuras cerámicas, ¿me está cumpliendo? ¿Cómo, Fernando? Ah, ¿con una figura cerámica? O una lámpara, ¿no? De la luna, o de las estrellas. Ándale. No, tengan cuidado. Entonces, este objeto, el bien objeto del contrato, sea válido, primero imagínense, que exista en la naturaleza. Y aquí siempre me voy a meter en un tema controversial. La virginidad. ¿Pueden vender la virginidad? Sí. Esa ya no se la cree nadie. Santo Dios. ¿Quién dijo que sí? Yo, porque sí se puede. Sí se puede vender la virginidad en internet. Bueno, yo lo he visto, pero no lo he hecho. Hay que aclarar las cosas, ¿verdad? Pregunta. Brutal. ¿Existe? La pregunta es, ¿existe o existió? Sabrá Dios. Yo nunca había oído eso. Yo nunca habré oído. ¿Existe? Sí, existe también. Claro, existe, ¿no? Porque te preguntan, ¿a los cuántos años perdiste la virginidad? ¿O no? Entonces sí existe, porque la perdiste. ¿No? ¿No? Perdiste. 2. Ser determinado o determinable en cuanto a su especie. ¿Sale? Determinado y determinable. Determinado cuando es una cosa, dos cosas, tres cosas. Determinable cuando le damos razón a esas cosas, ¿no? Una casa, un coche, un celular, la virginidad, ¿sale? Entonces, pues sí, la virginidad sí está en la naturaleza, sí es determinada, sí es determinable, porque es una sola vez y como ustedes saben, la venden en internet, ¿sale? Y 3, estar en el comercio. ¿En qué momento la virginidad está en el comercio? Pues cuando la quieren vender, ¿no? Cuando las quieren subastar. Mientras, pues, ¿quién de ustedes la vendió? ¿O quién de ustedes la puso en el comercio? Yo creo que nadie. Nadie la quiso vender. Yo creo que la regalaron. O la tienen guardada para regalársela a alguien especial, ¿no? Entonces, claro, sí, por supuesto. Estos elementos debemos nosotros identificarlos correctamente. Si estos elementos no los encontramos en el objeto, pues el objeto no puede ser,
¿sale? Y comenté, ¿pueden vender ustedes el aire? Sí, el oxígeno se vende, profesor. Ah, el oxígeno. Ah, sí, es cierto, perdón, me equivoqué. Sí, No, el aire está ahí para todos. en Estambul ¿Vale? se vende aire de Estambul, Turquía. Cada quien. Entonces, ahí está, ¿no? Pueden vender, o está en la naturaleza, híjole, ¿qué puede ser la naturaleza? Pueden vender ustedes un fantasma o, híjole, debemos establecer bien qué elementos sí y qué elementos no. La presunción, tenemos que analizar esta parte, ¿sale? Las características de existir en la naturaleza, ser determinado y determinado, estar en el comercio. Voy a preguntar algo. Imaginémonos que estamos en nuestro salón de clases, en nuestra aula. Imaginemos, por favor, yo sé que es imposible, pero han estado ustedes en un salón algún día, ¿no? Algún día. Y quiero que observen o que visualicen la mesa o el escritorio que normalmente utiliza el profesor. ¿Existe en la naturaleza ese escritorio? Sí. Sí. ¿Es determinado? Sí. Sí. ¿Es determinable? También. Sí. ¿Sí? Oigan, ¿está en el comercio? No. Sí. No, porque está en el aula y la Bueno, escuela no lo está vendiendo. es correcto. No está en el comercio porque el dueño no los pretende vender, salvo que quiera cambiar el mobiliario y a lo mejor muchos mobiliarios tendrán que venderse, mientras en ese momento no está en el comercio. Así los objetos que puedo mencionar que tienen ustedes en sus casas que puedo observar. Uno de ellos pues son sus celulares o su computadora. Está en la naturaleza, es determinado, pero la pregunta aquí correcta es, ¿está en el comercio? Pues si es nuestra voluntad hacerlo, pues sí. Pero de momento no. No, de momento no. Ahorita, pues no, ¿verdad? No, ahorita no. Entonces, sus elementos personales, pues no están en el comercio, ¿sale? Identificar esa parte, ¿sale? Ahora, que ese hecho, ese objeto, y que de ese hecho sea posible ilícito. Otro elemento más. Posible ilícito. O sea, que ese objeto sea posible o el objeto del contrato sea posible y sea lícito. Por ejemplo, ¿qué tipo de estupefacientes, enervantes, drogas conocen? Menciónenme dos. Dos. Que no sea marihuana. DMT. DNT. Y LSD. PVC. Bueno. Mezcalina, marihuana. Bueno, esa no tanto. Y yo creo que ya. Ok. Bueno, vamos a poner esos ejemplos. Y vamos a ponerles los nombres comunes. Ojo, que sea posible e ilícito. ¿Pueden ustedes tener marihuana y venderla? ¿Es posible? Todavía no. Todavía no. No, todavía no, pero lo más posible es que sí, porque según con la nueva reforma, nos van a dar una licencia para poder venderla, pero eso solamente va a ser para, ahora sí que personas capacitadas. Ok. Mientras, ahora sí que un ciudadano como nosotros, pues, no. Ok. Hablaron únicamente usted, Alberto, de una reforma. Es correcto. Ya existe una reforma con fines lúdicos, ¿no? Es un fin lúdico. Su recreación, venta, almacenaje y demás.
esta reforma, ojo con lo que voy a decir, y para que se pongan a investigar, esta reforma a la Ley General de Salud y a la ley bueno, la que clasifica las drogas, refiere que sí es posible tener dos plantas por persona, 2 plantitas por persona, y que únicamente se pueden tener hasta 8 plantas en casa. La ley así lo establece, de marihuana. Sí, así lo establece. Hay que comprar una, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, claro, lo establece, la ley así lo dijo, o sea, la reforma a la Ley General de Salud así lo establece. Ahora, ¿la puedo vender? Sí. Tengo que estar dado de alta para poder comercializarla. Claro. Pero algo bien importante. ¿La puedo poseer en vía pública? En casa dije que ya, ¿no? ¿Y cuántas? Unas matotas, 8 máxima por 2 por persona. Entonces, establezcamos ciertas circunstancias. ¿La puedo portar en la calle? Sí. Es correcto. Y la Ley General de Salud me dice que puedo portar hasta 5 gramos. Es lo que yo puedo consumir al día. Como más, estando en la calle, puedo traer mi churrito hasta 5 gramos. Imagínense, 5 gramos en un churrito. Bueno, tendría que ser como 5 churritos, ¿no? 5 gramos. Entonces, eso me da la posibilidad a que ese hecho objeto del contrato, pues es posible ilícito, en tanto a la marihuana. Pero vamos a ver otros elementos, por ejemplo, el cristal, ¿no? Que es muy famoso hoy en día por algunas personas que se dedican a vender o a consumir, pues, algunos enervantes. Hoy está muy de moda que se quema o que se pone a hervir y al evaporarse, o los gases que se evaporan son los tóxicos, son con lo que nosotros pues podríamos, no sé, darnos un buen viaje, ¿no? Bajo esta modalidad, pues este objeto ¿sería posible? Pues sí sería posible, porque es una realidad que se vende. Aquí la pregunta ¿sería lícito? ¿El cristal? Ajá. Pues ahorita es ilícito, no podría ser lícito. Entonces, el que yo quiera, imagínense, vámonos ahora que ya se realizó y todo, y que a lo mejor un consumidor de enervantes quisieran, pues, reclamarle al dealer o reclamarle ¿sí? En la servilleta. Reclamarle al narcotraficante. Oye, ¿qué crees? Pues que no me entregaste la cantidad que habíamos acordado, o el traficante, ¿no? Oye, pues no me has pagado. Imagínense cómo se verá un juicio de esos, ¿no? Por eso es que como es ilícito, pues con vidas, ¿no? No me pagaste, voy a cobrarte con vidas. O no me entregaste lo correcto, pues cobro con vidas, ¿no? Por eso es que esa área del narcotráfico o del tráfico ilegal de estupefacientes o enervantes, pues es ilegal. Porque ¿cómo se debería ir a los juzgados para cobrar una factura bajo quererle cobrar esa parte, ¿no? Imagínense cómo estaría, cómo nos veríamos nosotros bajo estas modalidades de querer solicitar o querer exigir, pues, el pago o la entrega, ¿no? Ver unas facturas de, pues, unas circunstancias que, pues, no, o sustancias ilegales. Pues eso es imposible. Es imposible y es ilícito. Entonces, identificar esa parte, ¿sale? ¿Dudas?
No, licenciado, de mi parte no. Perfecto. Esto que es el que yo quería llegar, o que es el por cual nos desviamos a estos actos jurídicos. La famosísima solemnidad. ¿Y a qué se refiere esta solemnidad? Bueno, esta solemnidad habla de las características que van a complementar al acto jurídico y son necesarios para su creación. Cuando hablamos de una solemnidad, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo, consiste en celebrar este acto ante los funcionarios que la ley señala y que al pronunciar ciertas palabras o fórmulas en el momento de la celebración del mismo, o en ambas cosas a la vez, pues se le da esa certeza. Les puse un ejemplo, el matrimonio. Si nosotros en el matrimonio no lo celebramos ante el oficial del registro civil, para tener un matrimonio legal, pues si no se celebra bajo estas modalidades, o bien, como su nombre le indica, bajo esta solemnidad, pues no puede ser válido nuestro... Estamos hablando, voy a regresar a una parte, aquí no va a ser existente, ni siquiera existente el acto jurídico, porque no se celebró el matrimonio ante la persona que la ley me señala a celebrar este acto jurídico. ¿Sale? Estoy hablando del matrimonio, pero asimismo nosotros vamos a ir analizando, o ustedes van a ir analizando en diversas materias, cuáles son esas solemnidades que requieren o que se requiere llevar para determinados actos jurídicos. Y específicamente voy a señalar ejemplo. En materia civil, cuando esté haciendo referencia a las bienes inmuebles, estoy hablando de casas, propiedades, alguna empresa, pues se deba de celebrar ante el notario. Así, literal. Así nos dice el Código Civil, que cuando se de ventas o compra-venta de bienes inmuebles, que bueno, no sé si ustedes ya saben que es un bien inmueble, un bien mueble. Ahí sería como que la duda. Ya saben, ¿verdad? Bienes muebles que se pueden desplazar de un lugar a otro, ¿no? Bien inmueble, adheridos, ¿no? A la tierra, a la superficie. El ejemplo aquí sería una casa o un terreno, están adheridos, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de que son trámites o son alguna compraventa de este tipo de inmuebles, tienen que ser ante notario. Así lo exige la ley. Por eso decíamos, son las características que van a complementar al acto jurídico y son necesarios para su creación. Y que además, que para celebrarse, tienen que celebrar el funcionario que la propia ley señala. Entonces, por eso es que si nosotros vamos a celebrar un acto jurídico, el cual consista en la compraventa, renta, traspaso, como ustedes quieran, tiene que ser ante un notario para que el notario, su solemnidad, le dé ese valor, esa existencia al acto jurídico que se está celebrando, ¿sale? Por eso es súper importante saber o identificar, pues, cuáles son esos elementos que nosotros debemos de identificar para poder señalar y poder identificar que si en caso contrario que se haya celebrado y que no se identificaron estos elementos, bueno, pues ahora sí, darle la certeza a que
acto, pues ni siquiera existente, ¿sale? Porque recuerden que estamos hablando de los elementos de existencia, ¿sale? Entonces, estos elementos de existencia le van a dar esta formalidad o esta solemnidad para que ese acto jurídico que nosotros exista. Y entonces, si el matrimonio no se celebró ante el oficial de registro civil, si la compraventa no se celebró ante el notario, puedo señalar que ese acto jurídico pues ni siquiera exista, porque no se le dio esa solemnidad. Entonces, ¿cuáles son esos datos? ¿Cuáles son esos elementos para señalar? ¿Sale? Muchas gracias. Ya acabo mi clase en 10 minutos. En 5 minutos ya acabo. Sí. Va. Va. Ya, 5 minutos más. Gracias. Entonces, perdón, jóvenes. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Dudas en cuanto a esta parte de esta solemnidad, de esta actuación, de esta función que se le dio en la ley al notario y que tuvimos que a lo mejor desviarnos de este tema para identificar cuáles son los bases, elementos que debe de tener la función notarial para que nosotros los abogados sepamos qué podemos celebrar nosotros y qué no, y qué tiene que llevar el notario o qué tenemos que ocupar al notario y qué podemos ocupar pues nosotros como abogados y que para eso tenemos el abogado? Quedó muy bien, licenciado. Yo no tengo ninguna duda. No, profe, ninguna duda.